Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y hoy en nuestro estudio bíblico el versículo 18 del Evangelio de San Juan. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Queridos amigos, este es el versículo. Vamos a mirar un poco dentro de su contexto narrativo, es decir, qué es lo que encontramos y qué es lo que significa este contexto narrativo dentro de lo que es la perícopa, es decir, toda esta narración que nos está refiriendo San Juan. ¿Qué función tiene este versículo? En este caso es el versículo 18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo. A ver qué es lo que te está queriendo decir, ¿verdad? Y después dice, porque no solo quebrantaba el sábado, es decir, aquí el Shabbat, que ya hemos estudiado en los cursos anteriores, ¿verdad? Sino que también llamaba a Dios su propio Padre, ¿se acuerdan? Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Con eso estaba diciendo que yo también soy Dios, el yo soy famoso, ¿verdad? Y luego haciéndose igual a Dios. Es decir, aquí incluso te está poniendo, pero claramente, este problema de hombre y Dios, Jesucristo. Entonces todo esto es muy importante, queridos amigos, mirarlo un poco dentro del contexto narrativo primero, dentro de esta historia que se nos presenta en este capítulo 5. Este versículo representa la profundización decisiva del conflicto. Profundización decisiva, el problema, el conflicto hoy de Jesús con los fariseos, con los doctores, con los letrados, pasando de la persecución a la intención explícita de muerte, es decir, sino que ya directamente hay ya un deseo y una decisión. Cuando tu pequeña continúa, cuando desaparece algo hay que matarlo. Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es también un proceso que pasa por la vida, que pasa por la mente, las ideas de las personas. Ya te conflicto, ya ne contra, popular, imagina. Imagina Jesús, ni que tú y la pecha venían de Yara lleva. Y en nuestros contextos así también son, ¿verdad? Cuando uno anuncia o denuncia como todo profeta. Pero mañana del Antiguo Testamento, como mañana pues no, jateco y bueno pala, profeta entero de te, jateco ye popetea y utoitego la heia y utoitego ña hendú, entre comillas. Pero jaupei, oñe pues no, mame tuve con ni y la persona ña continúa, con ña ne contra vein, con ña puede desaparecer, ahí está. Por eso decimos que este es
Este versículo representa una profundización del conflicto y la decisión también que ahora toman para que esta persecución que es ¿cómo se dice? Intencionada, lleva, con intención, dirigida, organizada, ya poder tener persecución y que es una persecución explícita de muerte lo que le están haciendo a Jesús. Y así se revela el verdadero problema, que no es el del sábado entonces. Ahí se explicó y se dijo, el Shabbat, ¿se acuerdan? El Shabbat es un Shabbat activo. Anila la Shabbat en el sentido de reposo, pero que es inactivo. Mi Padre siempre está trabajando ahí hoy. ¿Se acuerdan que es un presente continuo? Vapo continuamente. Nunca dopitai. Es lo que nosotros entendemos como sostener el mundo. Es la presencia de Dios lo que hace que el mundo se sostenga. Esto es más lindo todavía, porque ya debería pensar en un sentido teológico. Algunas veces la gente piensa, Dios está ahí, sostiene el mundo, está sosteniendo todo el día, en todo momento, bueno, que ojalá el mundo no sé. No. ¿Qué quiere decir que Dios está trabajando y continúa sosteniendo el mundo? Es simplemente, queridos hermanos, decirnos que Dios, a través de sus mandamientos, de sus normas, de sus leyes, de todo lo que son sus decretos, es decir, lo que nosotros hacemos parte de nosotros, es lo que hace que el mundo tenga vida. Porque cuando nosotros vamos contra los principios de Dios, nosotros no sostenemos el mundo, es decir, matamos la vida. A pesar que ya pues desaparece. Si vamos a entrar en el sentido de la ecología, por ejemplo, Dios sostiene el mundo. ¿Y qué quiere decir no sostener el mundo? Añade ella deforesta, ¿entiendes? Hayayuca. Eso quiere decir sostener o matar, de cierta manera. Entonces aquí no es el problema del sábado, sino que es el problema de la identidad de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Quiere decir que Dios se manifiesta a través de Jesucristo, o mejor dicho, a través de nosotros, porque ya tengo la alter Christi, ya tengo Yara, ¿entiendes? Si nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos, quiere decir que somos los alter Christi, los otros Cristos. Por lo tanto, en griego se utiliza la palabra esetum, buscaban, procuraban. Está en un imperfecto indicando una intención persistente y creciente. Estaban buscando, persistente. Y también aparece la palabra apocteinai, esto quiere decir matar, apocteinai, coayayucar, y expresa una voluntad concreta de eliminar. A ver, la ñana es una cosa yayuca, ¿entiendes? Ese en guaraní sería lo que aquí te está diciendo en griego, apocteinai, cosa coaña puede desaparecer algo ahí. Es una intencionalidad pero creciente y al final de cuentas que es tan concreta y al mismo tiempo persistente. Entonces, no es intea, sino que busca la forma verdaderamente de eliminarlo. Y luego utiliza también la palabra isom, igual, término clave que señala la acusación central, que Jesús se coloca en igualdad con Dios, ¿verdad? El isom. Entonces, este versículo nos está mostrando una progresión dramática. La ruptura con la ley, lieim, quebrantar, vamos a quebrantar lieim, pero que es superada por una acusación mucho más grave que es la blasfemia. Y aquí para eso se usa otra palabra que es el uso de decir su propio padre, mi padre, koalasherubina lleva. Idiom patera indica una relación exclusiva y única. Entonces esto es lo que Juan nos está diciendo de una teología muy elevada. Idiom patera quiere decir yo soy igual a Dios, este es mi padre verdaderamente. No es una paternidad general, amplia, universal, sino que es directamente cuando dice idiom patera está diciendo mi padre verdaderamente. Es como decir mi padre de sangre, es como decir así, ¿entiendes? No decimos solo un papá en general, sino que decimos cuál la sheru, pero sheru añetete de carne y hueso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy con el versículo 18. El contexto bíblico estábamos mirando, ¿verdad? Nosotros, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nosotros en ese contexto narrativo estábamos utilizando esa palabra idiom patera, que quiere decir una relación exclusiva y única. Este es verdaderamente mi Padre de sangre, ya lleva. Y entonces es una paternidad y una filiación no compartida. No es esa filiación que nosotros decimos, todos somos hijos de Dios. En Adán podemos decir, ¿verdad? No es la universalidad, sino que es el idiom patera, quiere decir exclusivo. Y afirmar esta relación implicaba una pretensión inadmisible. Esto es inadmisible, esto no se puede. Él no puede decir idiom patera. ¿Cuál es Sheru añetetena? ¿Cuál es Sheru? ¿Cuál es Sheru oina? ¿Entienden? ¿Cuál es Sheru? Patera, idiom patera. Sin embargo, no corrige esta interpretación, sino que la deja en pie, sugiriendo que, aunque mal comprendida, todo el núcleo de la verdad, Jesús posee una relación con el Padre que trasciende toda categoría humana. Queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental que Juan está queriendo transmitir. Él es idiom patera, la relación directa, hijo de Dios, es decir, es Dios. Mirando el contexto histórico en el judaísmo del siglo I, la afirmación de una relación especial con Dios, decir que yo soy su hijo, la filiación directa, podía ser aceptada en términos proféticos, pero no en términos de igualdad ontológica. A ver, con el problema. Este bebé está bailando roviaya, ¿verdad? O sea, como hijo de Dios. Es decir, la filiación divina, padre, idiom patera, que quiere decir la paternidad, pero de sangre, la paternidad de cuerpo y alma, Yeshua, es el mismo. Pero por eso estábamos hablando de la palabrita un poco más difícil, ontología. Ontología quiere decir la misma esencia, la sustancia, es la misma, ¿entiendes? El Padre, Dios, y el Hijo, Jesús, misma sustancia, mismo Dios, ¿entiendes? Pero entonces era inadmisible, Estamos en el judaísmo del primer siglo, inadmisible. El Theos designa la unicidad absoluta del ser divino. Ese es el Theos. La categoría Dios quiere decir esa unicidad absoluta del ser Dios. Mientras que Pater era usado en el sentido colectivo para Israel. Un sentido colectivo, un sentido general, pero no como expresión de filiación exclusiva. No era una filiación exclusiva esa palabra, patera. Y por eso, blasfemia implica en la acusación que representaba una ofensa gravísima contra Dios. Una ofensa gravísima contra Dios. Por eso es una blasfemia, están diciendo. Históricamente, cualquier afirmación que sugiera igualdad con Dios era considerada una amenaza no solamente religiosa, sino también una amenaza social, ya que ponía en cuestión el orden establecido. Este versículo 18, por lo tanto, refleja el momento en que Jesús deja de ser visto como un simple transgresor de normas para convertirse en un peligro teológico. Porque ahora él se está, entre comillas, igualando a Dios. La operáricola enseguida reacciona y este está blasfemando, blasfema. Y vienen las preocupaciones, ¿verdad? Las reacciones de las autoridades se preocupan y no es proporcionada dentro de su marco también conceptual. Están defendiendo la trascendencia absoluta de Dios. El evangelista revela que esa defensa, paradójicamente, los lleva a rechazar la revelación misma de Dios en Cristo. Entonces, al rechazar directamente a Jesús, al rechazar su divinidad, su característica, su ontología, directamente entonces ya les pone luego en contra.
Y entonces dice, no, esto no puede ser así, cuando desaparece algo, cuando exagera y treima. Entonces, aquí lo que en una forma paradójica, estamos rechazando directamente la revelación de Dios mismo, que se ha encarnado, de Dios mismo que entra en la historia y que trae ¿qué cosa? Y la propuesta de la salvación. De un contexto cultural antropológico, esta perspectiva antropológica en este versículo 18 revela la dificultad humana para aceptar que desborda las categorías conocidas, todas las categorías hasta ese momento, ¿verdad? Pero esto es cómo se va a considerar Dios, hijo de Dios, más piopea. Entonces el término cardía indica la disposición interior que aquí se cierra ante la novedad. Tiene el corazón cerrado, tiene el corazón embotado. Esa es la palabra cardía, es la integralidad del hombre. Entramos también con la palabra crisis. ¿Por qué? Y porque entran en crisis. Expresa esa evaluación negativa que conduce también a una condena. Utilizando la palabra, queridos hermanos, de hiperenfanía. Hiperenfanía, manifestación, una manifestación excesiva, apenas con el orgullo. Fanía, fanos, quiere decir manifestación, hiper manifestación, la orgullo que es la actitud de autosuficiencia que impide reconocer la verdad. La ñandé lleva, la ñambo guapeno peñandere cobe en el orgullo, en la hiperfanía, hiperenfanía quiere decir, entonces querido hermano, ñande orgulloso y tere, ñande ente maoi, la yei papa maoi, maba mi otro y tal. No ya acepta ninguna revelación. Es lo que pasa con estos doctores de la ley. Ellos no aceptan ninguna manifestación. ¿Por qué? Y porque ellos se consideran los hiperenfanía, es decir, son los que conocen todo. Y se llamaba peña de Yara, esa va peña de Yara, oye Shalkaina, oye Revelaina. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yara Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos siguiendo con Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros reflexionamos el libro de San Juan. Aquí con este libro de San Juan nosotros miramos el capítulo 5, versículo 18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, la afirmación, queridos amigos, de Jesús rompe los límites entre lo humano y lo divino. Rompe el límite entre lo humano y lo divino. Y así genera una reacción de defensa. Una reacción de parte de los sacerdotes que dicen, no, esto no puede ser. Una defensa total. Ahora, del aspecto bien humano, bien antropológico, este texto muestra cómo el ser humano tiende a rechazar aquello que no puede integrar en sus esquemas. Diga tú entonces, peñanea acá, diga tú, ñamoingue, ¿cómo puede ser esto? Este hombre, este Jesús se puede considerar. Este está blasfemando. No podemos aceptar, no podemos meter en nuestra estructura mental, en nuestra estructura humana, esta novedad. Entonces rechazamos. Nos es difícil integrarlo a nuestra vida. La igualdad con Dios no es comprendida como una revelación, sino como amenaza. La igualdad con Dios para ellos es una amenaza. ¿Quién es este que se hace hacer pasar por Dios? Amenaza total. El versículo pone de manifiesto una dinámica profunda. Dinámica profunda. Cuando la verdad supera las categorías humanas, puede ser percibida como error o peligro, generando
rechazo en lugar de apertura. Y claro, cuando nosotros entonces dentro de nuestras categorías humanas no entran, de que no puede ser categoría humana, entonces viene un rechazo, ¿verdad? Y ese rechazo cada vez es mayor en lugar de una apertura al conocimiento. Aquí está, es la divinidad de Dios el que se ha manifestado y se manifiesta en la persona de Jesús. Entonces, como ya rechazando allí con encima, entonces eso hace que uno se cierre totalmente a la verdad. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Justamente la palabra matar. Apocteíno. Apocteíno quiere decir matar. Yayucacua. Mañana desaparecer. Quitar la vida, pero apocteíno quiere decir eyuca de manera intencional. Shaktakula amaña aisha. Mobo de vacación, mobo ya potapea, mobo de peñan de yara. A ver, ya sorprende. Ya está ya balea, ya está ya yuca, ya moseta, ahí no puede ser que continúe de esta manera, porque nos molesta, nos estorba. Entonces el apocteíno es un matar de forma intencional. Ahora, el apocteíno en el infinito expresa siempre una voluntad que se está gestando. Se está gestando. El imperfecto era una cosa ya directa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando en imperfecto, apocteína y como infinitivo, dependiente, quiere decir que está dependiendo de qué cosa, de mi accionar, de mi voluntad. Entonces, el deseo de matar o la decisión de matar se va gestando. Entonces se revela que el rechazo a Jesús ha alcanzado ya un nivel radical. La pechectebe de la ñanguajea ya el apocteíno coaya yuca coaya desaparecer. Quiere decir que el rechazo de parte de esta gente ya es de una manera pero totalmente radical. No se trata solo de refutarle a Jesús y decir y dialogar o lo que sea, sino que se trata ya de eliminarlo. No, coña eliminar, coña mosea es peligroso. Muestra cómo el conflicto teológico puede desembocar en violencia cuando el corazón se endurece. Es una violencia total, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se endurece, cuando no hay posibilidad de diálogo. Y hay una segunda palabrita que es la palabra igual. Igual, isos, quiere decir igual, isos. Y cuando hablamos de esta palabra igual a Dios Padre, va a decir, el isos significa igual en nivel y naturaleza. El isos. Igual en nivel y naturaleza. Atención. Entonces Jesús se está comparando, está diciendo, estamos al mismo nivel con Dios. Desde el aspecto bien exegético bíblico, el uso que se hace de esta palabrita es central. La acusación de Jesús hace igual a Dios. Yo soy, ¿verdad? Igual a Dios, igual a Dios. Hace que desde la perspectiva de las autoridades, una blasfemia, pero de la perspectiva del evangelista apunta a una verdad profunda sobre la identidad de Cristo. Aunque la evangelista, como me gusta añadir, mapa peñan de yarajina, mapa peñan de yar. Mi padre trabaja, yo también trabajo. La identidad de quiere decir que el que tiene la posibilidad de un accionar siempre el Shabbat, que quiere decir siempre en acción, para sostener el mundo, quiere decir vivir los mandamientos, los principios, ¿verdad?, de Dios. Esa identidad de Cristo, esta palabra abre el camino hacia la comprensión también de la divinidad de su Hijo Jesús. Así es que, queridos amigos, es muy interesante con esta segunda palabrita, igual, el isos, que la acusación de Jesús se hace igual a Dios, expresa de la perspectiva de las autoridades una blasfemia. Pero desde el aspecto del autor sagrado, lo que él está apuntando es darnos a conocer la identidad de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Bueno, es un problema serio, ¿verdad? Esta es una blasfemia ya para los judíos, lo quieren matar, lo que hace desaparecer. Nosotros miramos estas palabras, el matar y el isos, que expresan siempre esa posibilidad para Jesús, ¿verdad? En su desarrollo y el presentarse nada más y nada menos que igual a Dios, ¿entienden? Es decir, la divinidad de Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 18? En primer lugar, el rechazo a la verdad puede intensificarse cuando ésta desafía profundamente nuestras creencias. El rechazo a la verdad. Porque ñande orgulloso y terei, ñande ya es guapa hoy. Entonces, o lleva peña de yara, ñande no es acá, ñande be catube. Ñañamindu umihangüenza de su evangelio, ahí va a rechazamos. Y eso es lo que pasa con este pueblo, ¿verdad? Con esta gente. Rechazan las palabras, la revelación de Cristo y por lo tanto desafía profundamente, queridos amigos, desafía profundamente nuestra creencia. Esa es la novedad de Cristo, ¿entienden? Primera enseñanza. Segunda enseñanza es que la revelación de Dios exige una apertura. La ñandé, naña cambia seno, ñandé, ñaña embotita, bebé. Entonces, aquí la revelación de Dios exige una apertura que vaya mucho más allá de nuestros esquemas humanos. Dígate, la lleva y bebé, la se calcula, la se la se hipotajáis. Miramos un poquitito la relación, una tercera enseñanza de Jesús con el Padre, porque es el centro del Evangelio. Aquí vemos, es esa relación estrechísima. Anteriormente decía mi padre trabaja, yo también trabajo, ¿se acuerdan? Pero para decir que es la misma esencia, yo soy Dios. Aquí te presenta de otra manera, pero es lo mismo, queridos amigos, porque nos está diciendo que él mismo entiende, sabe, ¿verdad? Y desde ese aspecto nos está mostrando, pero demasiado bien, lo que significa, ¿verdad? Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlos. Pero también los otros, como me estorban, cuando desaparecían. Queridos amigos, una cuarta enseñanza de este versículo 18 es que, vamos a ver un poco, nos enseña siempre a mirar y a ver que no todo, queridos amigos, no todo lo que nosotros vamos entendiendo y viendo no nos dejan de lado, ¿verdad? No, al contrario. Ya no veña mañana, ya es shaina, allá güero guatajina, veñan de yara, hoy ya cañan de, ¿verdad? Y esto es lo que aquí podemos decir. En el capítulo 5, en que estamos nosotros, el versículo 18 de este texto, nos habla muy concretamente de lo que Jesús es. Por eso decíamos, se está defendiendo la identidad de Jesús. Y cuando hablamos de la identidad de Jesús, quiere decir, ¿verdad? Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo. Es por eso que tratan de matarlo. Bueno, vamos a mirar la otra enseñanza, es que la defensa de la religión puede convertirse en obstáculo para reconocer a Dios. La defensa de la religión. Yo quiero defender, quiero decir quién es verdaderamente Dios para que entendamos y busquemos nuestro camino hacia Dios. Pero puede convertirse en obstáculo para reconocer a Dios. Toda religión, como religarnos a nuestra esencia, son
medios que nos tienen que llevar a un encuentro personal con Dios, a un encuentro personal con Jesucristo. Y por eso nos dice, la defensa de la religión puede convertirse en un obstáculo después. ¿Por qué? Porque ya está la ley por la ley, las reglas simplemente. Y por último, Cristo revela, queridos amigos, una identidad divina que transforma toda comprensión de Dios. Una identidad divina, pero escuchen bien, queridos amigos, identidad divina que transforma, cambia toda comprensión de Dios. Porque nosotros muchas veces hemos comprendido o pensado o hecho figurar, ¿verdad?, a un Dios lejano, un Dios allá que está y que interviene, que hace milagros. Y sin embargo, aquí San Juan nos presenta un Dios muy humano, que entra en la historia, que camina con nosotros en nuestra historia, y desde ahí entonces se realiza el milagro. Por eso que Juan capítulo 2 dice también, llenen ustedes estas tinajas. Y después Jesús no hace nada especial, malabarismo para convertir el agua en vino. Le dice nomás, ahora ustedes saquen esa agua, ellos sacan y ven que se convirtió en vino. Pero con el esfuerzo, porque ustedes llenaron, pentos, a la enseñanza divina. Cristo revela una identidad divina que transforma toda comprensión de Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.